No te quería mandar. Iniciamos con las exposiciones de la tarde, comenzando con el área tributaria, tributación de operaciones electrónicas y digitales, impuestos nacionales, provinciales y municipales. Moderadora, doctora Gabriela Farizano, relatoras, doctoras Bettina Gerice y Tamara Achiti. Les damos la bienvenida a las doctoras contadoras públicas, María Gricchi, Nina Gattarello, Daniela Belia, a los doctores, contadores públicos, Horacio Di Paolo, Pablo Pasamonti y Gustavo Barón, quienes expondrán sus trabajos en el área de tributación. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, son varios los trabajos que tenemos, los 4 trabajos son bastante extensos y bastante controvertidos, así que es una tarde para mucho debate. Vamos a tratar de respetar los tiempos y dejar las preguntas para el tiempo del invitado del debate. Bueno, el primer trabajo es presentado por colegas de la ciudad de San José, la doctora Daniela Biblia, el doctor Pablo Pasamonti y el doctor Micael. Bueno, Pablo Pasamonti, que forma parte del Instituto Tributario de la FARC y no está presente, pero bueno, se comprometió que la próxima va a estar. El título del trabajo es La problemática tributaria subnacional de comercio digital. Bueno, nos escuchamos aquí en Colombia. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Un poco bajito. Sí, un poco bajito. ¿Se escucha? A ver, ahora. Sí, Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ahora se escucha mejor. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nuestro trabajo, decía recién, se trata de la problemática tributaria subnacional en todo este contexto que tenemos de comercio digital, de digitalización de la economía en general, ya hace muchos años que ha irrumpido el avance tecnológico. Es una forma diferente de comercialización, donde ya no es el contacto físico, persona a persona, sino que tenemos diferentes formas de comercialización a través de Internet, a través de WhatsApp, por Facebook, por redes sociales, y se presenta el gran problema de analizar el sustento territorial, o sea, cuál es el nexo que vincula al sujeto con cada jurisdicción subnacional. En general, la problemática ha sido tratada y está siempre siendo tratada a través de principios de la OCDE que han sido recepcionados por legislación nacional en el impuesto a las ganancias, en el IVA, pero consideramos que a nivel subnacional, a nivel provincial, es donde se producen las mayores dificultades que tenemos los profesionales para aplicar normativas de ingresos brutos y de convenio multilateral que son de hace 45 años a una comercialización muy diferente a la vigente en esa época. La verdad es que tenemos no solamente la problemática en ingresos brutos con su convenio multilateral, que ya de por sí a veces es complicado la asignación de bases a las distintas jurisdicciones en el comercio tradicional, se nos agrega la dificultad ahora de todo el comercio electrónico. También vamos a analizar la problemática que se plantea en el impuesto de sellos y en las tasas municipales con la autonomía de los municipios, donde también esta despersonalización de la jurisdicción genera problemas.
Bueno, un poco para, antes de introducirnos en la problemática tributaria, vamos a comentar de qué hablamos cuando hablamos de comercio electrónico o dar algunas definiciones preliminares. En realidad lo podemos interpretar como todas las formas negociales en donde la concertación se hace por WhatsApp, electrónicamente, de alguna manera que no es física, y dentro de esta definición podemos incluir al comercio electrónico indirecto, donde las operaciones involucran bienes o servicios tangibles, es decir, se concreta la operación en forma electrónica, pero después hay una prestación de servicio o hay una entrega de un bien. Y por otra parte, tenemos el comercio electrónico directo, que es aquel en donde tanto la concreción de la operación como la prestación del servicio o la entrega se desarrolla de modo intangible. Por ejemplo, los e-books, la música digital, los juegos online y tantísimas otras alternativas que, bueno, no estaban previstas de ninguna manera cuando se establecieron las normas del convenio multilateral. Por otra parte, también existen diferentes formas o calificaciones de este comercio digital, y así, por ejemplo, tenemos el comercio B2B, que es la abreviatura de Business to Business, o sea, el tipo de negocio en el que una empresa le vende a otras empresas a través de medios digitales, donde no intervienen los consumidores finales. Otro ejemplo es B2C, o sea, Business to Consumers, un negocio en el que la empresa le vende a los consumidores finales para satisfacer una demanda. También tenemos, por ejemplo, C2B, es la abreviatura de Consumer to Business, que es el modelo empresarial en el cual los consumidores crean valor y son las empresas las que lo consumen. C2C es otro ejemplo, es decir, una actividad comercial entre los propios consumidores. Estos son algunos ejemplos de estas relaciones que a su vez necesitan muchas veces de intermediarios o de otros soportes digitales, como por ejemplo Google Drive, Dropbox, OneDrive, el TeamViewer o los soportes que estamos utilizando ahora de videoconferencias, Zoom, Google Meet. Entonces, ¿de qué manera vamos a atribuir base imponible? ¿A dónde tributan impuestos los sujetos que obtienen rentas provenientes de estas actividades? Estamos viviendo momentos en donde lo estable es el cambio. Permanentemente nos está obligando a cambiar el mismo contexto, y también es el Estado el que debe cambiar y que tiene que adaptarse a sus formas de verificación. Esto es una dinámica permanente en la cual nos estamos inmersos todos los profesionales, y es el desafío, es uno de los desafíos. Hoy a la mañana escuchábamos que no es un desafío, son varios los que tenemos en esta economía digital, pero uno de ellos es precisamente tratar de atribuir ingresos de todas estas operaciones que se producen en la nube, fuera de un contexto físico, atribuirlas a las jurisdicciones con una normativa que quizás ya está obsoleta para esto. Así que bueno, a continuación el trabajo es bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo en los 20 minutos que tenemos con las distintas problemáticas, que obviamente la mayor es la que corresponde a ingresos brutos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como un poco decía Daniela, nosotros nos orientamos el comercio digital, pero la problemática más que nada de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos y el tema de convenio multilateral. No quiere decir que los otros impuestos, como lo que es el impuesto a las ganancias o el impuesto al valor agregado, no tengan sus particularidades y sus dificultades, pero nos pareció que el mayor foco de conflicto hoy por hoy con el tema del comercio digital está puesto en lo que es los impuestos provinciales, básicamente lo que es ingresos brutos y el correlato con lo que es el convenio multilateral. Dentro de lo que es ingresos brutos, bueno, no vamos a estar hablando de lo que es ingresos brutos, ¿no? Pero es un impuesto provincial que grava básicamente la prestación de actividad económica, o sea, la prestación de un servicio o la venta de algún tipo de bien, como en este caso. No tiene mayores dificultades o mayores diferencias con el comercio tradicional, excepto la parte de justamente sustento territorial o a dónde asignar
esa venta que estamos haciendo a través de Internet. Nosotros nos enfocamos mucho justamente en este aspecto de lo que es el tributo para orientarnos a ver cuáles son las distintas problemáticas y las posibles soluciones que podemos llegar a encontrar. Todo lo que es el comercio digital, al no requerir presencia física, está encuadrado en lo que son las denominadas operaciones entre ausentes, ¿tá? Que ya vamos a ver un poco qué es esto de operaciones entre ausentes. El gran problema que tenemos es cómo distribuir, cuando nosotros estamos vendiendo a través de Internet y tenemos nuestra oficina, nuestra sede en una jurisdicción, y tenemos la posibilidad, justamente por el tema de Internet, de vender en otras jurisdicciones. ¿Cómo asignamos esa base imponible entre las distintas provincias involucradas en la transacción? Y ni hablar el problema que creo que todo el mundo tiene o todo el mundo conoce, de los distintos regímenes de retención y percepción que se superponen y se van acumulando. El tema de ingresos brutos es un impuesto que por ahí siempre está como criticado, de que es un poco regresivo o que distorsiona un poco la realidad, al grabar lo que siempre se dice en todas las etapas de comercialización, lo que puede generar un efecto cascada, en vez de funcionar como el IVA con débitos y créditos fiscales. El tema este de ingresos brutos, la posibilidad de que da el comercio digital es justamente tratar de amortiguar este efecto cascada eliminando algunas etapas. Capaz que el pequeño comerciante que antes solamente tenía que vender cerca, ahora puede vender a través de Internet a muchísimos más usuarios. Entonces tenemos, por un lado, un efecto positivo para el comerciante que puede ofrecer su producto en un mercado mucho más amplio, y por otro lado, los consumidores también pueden elegir entre mucha más gente, con lo cual la competencia también se va favoreciendo. Lo que tenemos que tener en cuenta es justamente cómo asignamos esas ventas que ahora posiblemente se puedan llegar a ir ampliando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estuvimos estudiando con este trabajo? ¿Cómo se define, cómo se atribuye este ingreso cuando operamos a través del convenio multilateral? Se encuadra lo que es el comercio digital dentro de lo que se conoce como operaciones entre ausentes que menciona el convenio. Obviamente el convenio da ejemplos de operaciones entre ausentes que hoy por hoy ya ni siquiera existen, como son el telégrafo, el teletipo, o capaz que hasta el teléfono ya queda un poco obsoleto. Hoy por hoy es todo Internet. Ni hablar en el año 77 que Internet ni siquiera existía. Entonces, ¿cómo iban a pensar el comercio digital en esa época? Pero bueno, quedó encuadrado dentro de lo que es el comercio entre ausentes. La Comisión Arbitral, este organismo, dictó allá por el año 2002 la primera resolución tratando de incluir este comercio digital entre lo que es las operaciones entre ausentes. Entonces, lo que él decía, esta resolución, es que esa venta que se hace a través de Internet se tiene que asignar a la jurisdicción del adquirente o locador. Ustedes saben que para que nosotros tengamos el sustento territorial, deben existir gastos en la jurisdicción donde se está operando. O sea, lo que nos indica que hay que inscribirse en determinada jurisdicción es la realización de un gasto en esa jurisdicción. Al ser el proceso económico único e indivisible, se entiende que si hay gastos en esa jurisdicción, tenemos que estar inscriptos y tributar en esa jurisdicción. Después veremos si bajo el régimen general, con coeficiente de ingreso-gasto, o con algún régimen especial. Pero si tenemos un gasto en esa jurisdicción, nos inscribimos en esa jurisdicción. Y esta resolución 83 decía que si teníamos una venta digital y el comprador, por ejemplo, yo estaba en Santa Fe y le vendía a un comprador que estaba en Buenos Aires o Entre Ríos, ya se suponía que ahí en esa jurisdicción iba a tener un gasto, capaz que tener un gasto hasta presunto, menciona la resolución, cosa que el convenio jamás decía, y como teníamos un gasto presunto, teníamos que inscribirnos en Buenos Aires y tributar o asignarle base a Buenos Aires. Que esto también es un poco discutible, o sea, ¿cómo puedo yo saber realmente cada comprador que yo tengo que inscribirme en esa jurisdicción y tributarle o asignarle base a esa jurisdicción solamente porque el comprador está localizado allá? Es un tema y hasta podría llegar a plantearse el absurdo que yo tendría que estar inscrito en las 24 jurisdicciones porque mis compradores, por más que me compren una, dos o tres veces, me compran
desde distintas partes porque yo vendo a través de Internet. Con lo cual también para las pymes, por ahí que se largan a vender a través de Internet, dice, bueno, yo abro una página de Mercado Pago y empiezo a vender a través de ahí. Y después viene un comprador de la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, se mete en Mercado Libre, me compra, y ya Mercado Libre, cuando me paga, me asigna esa venta al sujeto, a la jurisdicción donde está el comprador, y me aplica retenciones. Con lo cual, se puede pasar de que yo empiece a tener retenciones y pagos a cuenta que se me van acumulando, y para el pequeño contribuyente, eso puede ser, impactarle mucho en su rentabilidad, ¿tá? Ni hablar de generar saldos a favor de difícil recuperación. Acá un par de casos controvertidos, que algunos ya son conocidos, pero de última después los retomamos, los más importantes o los más trascendentes. La resolución 5 del 2021 viene a reemplazar esta resolución 83, donde cambia el concepto de gastos presuntos y nos incorpora el concepto de presencia digital. El tema es que en la práctica prácticamente queda, valga la redundancia, de la misma manera, porque la presencia digital, ya teniendo la posibilidad de que cualquier persona ingrese a mi página web o ingrese a Mercado Pago, ya se considera que tengo presencia digital y me vuelve a asignar la venta al domicilio del comprador. Lo que planteó la FAPS en su momento, siguiendo la recomendación de la OCDE, es que se cambie el concepto de presencia digital al concepto de presencia digital significativa, que es realmente yo tengo una presencia en esa provincia, no que solamente ingrese alguien de esa provincia y me haga algún tipo de compra. Para ir finalizando este punto, nosotros vemos que el principal problema hoy que existe con el tema de ingresos brutos, además de asignarle la base correctamente a cada jurisdicción, respetando el sustento territorial y la potestad tributaria que tiene cada fisco, que no puede sobrepasar a los otros fiscos, es el tema de la multiplicidad de regímenes de ingreso a cuenta del impuesto. Llámese regímenes de retención, regímenes de percepción, lo que es el CIRCREP, lo que es el CIRTAC, lo que son las retenciones de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Se van acumulando las retenciones, ni hablar esas provincias que, por ejemplo, que están fuera del CIRCREP o que tienen, por ejemplo, cuando ingreso a determinada provincia que me cobran un pago a cuenta solamente por ingresar mi producto. Se me van generando pagos a cuenta, se me van generando saldos a favor, que en realidad es muy complicado después de recuperarlo. ¿Por qué? Porque me van creciendo y si yo quiero pedir un certificado de no retención o un certificado de exención, la verdad que no es algo sencillo para el pequeño o mediano contribuyente. Si estamos hablando de una empresa grande, capaz que tenemos un departamento de impuestos y ahí es más sencillo conseguir un certificado de no retención. Pero una pequeña empresa que está iniciando, si le empiezan a percibir, le empiezan a retener de cada una de las jurisdicciones, se torna realmente muy, muy gravoso y complicado para poder operar a estos contribuyentes. De vuelta también hay conflictos en relación a la atribución de ingresos a cada jurisdicción. Porque nosotros consideramos que es necesario una normativa que armonice a todas las normas, ni hablar de que se respete siempre el principio de legalidad para generar estos regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta con cada una de las jurisdicciones. Seguimos ahora con lo que es el impuesto a los sellos. Bueno, buenas tardes, gracias Gustavo, buenas tardes para todos. Dentro del trabajo, si bien reconocemos que quizás los mayores conflictos se pueden dar con el impuesto sobre los ingresos brutos y el convenio multilateral, es cierto que no son los únicos gravámenes subnacionales que existen dentro de este país federal. Y también hemos analizado, como explicaron mis colegas, el impuesto de sellos, como así también la problemática de las tasas municipales, que es lo que en pocos minutos vamos a comentar ahora. Y la consulta que nos hacemos en materia de impuesto de sello es si estamos frente a la misma situación que con el convenio multilateral, porque nos encontramos tanto con el convenio como con la ley de coparticipación y la estructura de sellos con normas totalmente antiguas, que son de muy difícil modificación, que fueron sancionadas en contextos totalmente distintos a lo que son hoy la realidad de los negocios. No obstante, pensamos que en materia de sellos puede existir una mayor compatibilización con la realidad de hoy, por lo que vamos a comentar.
En primer lugar, si bien creo que todos conocemos lo que establece la ley de coparticipación en materia de sellos, no viene mal sostenernos en ella en cuanto a la definición que establece dicha ley nacional, dicha ley convenio, para digamos, la ocurrencia del impuesto de sellos, la gravabilidad sobre el impuesto de sellos, cuando existe no solamente que exista instrumentación, sino también que el instrumento debe surgir, si se quiere, en un único instrumento todas las obligaciones que deben afrontar las partes. Vale decir que con un único documento, sin necesidad de otro, o sea, corriéndose o despreciando lo que es el complejo instrumental, con un único instrumento puede ser exigida la obligación. Con esta definición creemos que debemos sostenernos por cuanto observamos que en los distintos códigos provinciales o códigos tributarios provinciales, aún con esta definición que establece la propia ley de coparticipación a la cual las provincias deben sujetarse, observamos que hay distintos hechos imponibles previstos en los códigos fiscales, quizás ampliando por demás de lo que dicha definición establece. Por ejemplo, en materia de correos electrónicos o cualquier otro instrumento con firma electrónica, ampliando, si se quiere, la definición que establece la ley 23.548. Creemos que ahí está uno de los puntos que debe ser tratado, armonizado o coordinado entre las provincias para que no existan conflictos en cuanto a la aplicación de este impuesto de sellos, más considerando que desde hace unos años el propio Código Civil y Comercial, junto con una ley especial, establecieron la posibilidad de la utilización de la firma digital, instrumento que con la pandemia se ha masificado, incluso hasta para nosotros los profesionales a la hora de legalizar trabajos, en donde se distingue la firma digital de la firma, por ejemplo, electrónica, y en donde con ciertas condiciones de seguridad se autorice al firmante en cuanto a su autoría y la inalterabilidad del documento en forma similar a la instrumentación en formato tradicional con firma hológrafa en papel. Por lo tanto, lo que nosotros interpretamos es que es factible, si se quiere, armonizar el contexto viejo de la ley 23.548 con esta nueva realidad. Entonces, si los documentos digitales están hechos con los mecanismos y requisitos de la firma digital, cumplimentándose con la definición de la ley de coparticipación, son factibles de ser grabados, y así incluso lo ha dicho jurisprudencia que hemos citado en nuestro trabajo, jurisprudencia de Córdoba, en donde se avala la imposición sobre sellos sobre instrumentos con firma digital con todas las medidas de seguridad legales. Ahora bien, el resto de los tipos posibles de comunicaciones, vamos a llamarlo así, como citamos ahí, mail, carritos de compra, firma simplemente electrónica, no con los requisitos de la firma digital, si no se cumplimentan con los requisitos de la ley de coparticipación, sobre la cual entendemos debemos sostenernos, no debería tributarse el impuesto de sellos. Eso en cuanto a lo que es básicamente la problemática de este gravamen provincial que está presente en todas las provincias, y en lo que es la problemática de las tasas municipales, entendemos que tiene ciertas particularidades que deberían, por ejemplo, empezar a debatirse. Todos sabemos lo que se estableció o se consagró constitucionalmente en cuanto a la autonomía municipal de los municipios, allá por la reforma del 94, más la jurisprudencia que vemos de la Corte Suprema en cuanto a la necesidad de local, habilitado para justificar la tasa municipal. Entonces, la problemática, los interrogantes que nos planteamos es cómo vamos a compatibilizar un entorno digital con la justificación de una tasa cuando existe la necesidad de un local para que el Estado preste ese servicio público divisible e identificable, porque la tasa es distinta del impuesto de sellos. Entonces, ¿cómo plantear, cómo asignar los ingresos a la hora de la imposición municipal si hacemos ventas electrónicas? Si, por ejemplo, en el destino no hay local, ¿cómo atribuir esa base imponible para la imposición municipal? Si debe ser sometida íntegramente a donde tenemos locales, o puede haber quizás algún vacío o alguna base imponible que no se someta municipalmente. ¿Cómo atribuir esa base municipal? Es uno de los grandes interrogantes que quizás debamos debatir en cuanto a la imposición, dado que si bien podemos pensarlo de manera similar quizás a ingresos brutos, debemos sostener que impuesto no es lo mismo que tasa a la hora de razonar cómo atribuir ese ingreso. Bueno, estas son las cuestiones de las problemáticas que queríamos comentarles. Daniela va ahora a cerrar con las conclusiones de nuestro trabajo.
Bueno, un poco para cumplir el tiempo y siendo breves, este es un resumen de las conclusiones que están en el trabajo, que están un poco más explicadas y tenemos algunas más también. Creemos que es indispensable repensar la fiscalidad en este nuevo contexto digital. Es necesario adaptar la normativa, sabemos que es difícil, pero es una normativa que está pensada para un contexto histórico y comercial totalmente diferente al actual. Es necesario una armonización y coordinación conceptual de los códigos fiscales y tributarios de las distintas jurisdicciones para evitar colisiones innecesarias y garantizar certeza jurídica. O sea, no podemos olvidarnos de nuestro principio rector de legalidad y de garantizar la certeza jurídica a los administrados. Si bien luce de muy difícil concreción la modificación del convenio multilateral, que se está tratando de modificar vías de interpretaciones de la comisión arbitral, sería deseable la estabilidad de la jurisprudencia, que se atienda al pedido de los organismos técnicos y profesionales para reemplazar el concepto de presencia digital por presencia digital significativa, estableciendo cuándo se entendería que esa presencia es significativa. Es necesario que las normas tengan en cuenta la realidad de las pymes, que bregan por la simplicidad y la certeza, a la vez de las simplificaciones administrativas. Todo indica que cada vez vamos hacia una complejidad administrativa. Es impostergable la necesidad de coordinación de los regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta existentes para evitar la generación de saldos a favor a veces imposibles de recuperar. Repensar la fiscalidad municipal dentro del marco del comercio digital, y en relación al impuesto de sellos, armonizar las definiciones de la ley de coparticipación con el nuevo comercio digital, con el nuevo contexto de operaciones digitales. Bueno, un poco este es el resumen de nuestro trabajo. Seguramente que estos no serán los últimos desafíos que como profesionales deberemos afrontar. Ayer fue la globalización, hoy es la economía digital, mañana será otra novedad que va a poner a prueba nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y seguramente lo vamos a resolver con nuevos paradigmas, con nuevas herramientas, con la inteligencia artificial como herramienta en nuestro servicio, pero sin dejar de lado los principios constitucionales, la esencia fundamental de nuestro derecho tributario constitucional. Todo este vertiginoso escenario que estamos viviendo, donde lo mutable es la regla y lo estable es la excepción, obliga a adaptar y repensar la fiscalidad, que tanto los administrados como el Estado estemos en permanente cambio, porque hoy lo estable es el cambio. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos y estamos a disposición. Muchísimas gracias por la presentación. Cuando hemos elegido continuar trabajo para hacer una definición cuál es la normativa relativa a este tema, porque los siguientes trabajos ya plantean los mismos objetivos y entonces siguen el mismo desarrollo de la teoría y de la normativa. Y las propuestas, les comentamos que, bueno, por cuestiones de tiempo no logramos llegar a coordinar, estuvimos en contacto con el vicepresidente de la Comisión Arbitral, Pedro Lío Yuca, y lo que sí dijimos es que le vamos a elevar todas las propuestas y conclusiones que salgan de esta jornada, de hoy, porque entendemos que es un tema de fundamental importancia para charlar la de comercio. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación y quédense, por favor, así después vemos las conclusiones. Bueno, el siguiente trabajo es el convenio multilateral de las operaciones de la economía digital. Doctor Horacio Di Poli. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, la parte, digamos, que desarrollaron los colegas anteriores, le voy a pasar un poquitito más rápido, porque básicamente hay algunos puntos de contacto que son similares, y me voy a concentrar entonces en las pequeñas diferencias que podemos tener con el trabajo anterior.
El trabajo básicamente es similar, no traté el tema de tasas municipales, pero sí traté el tema de ingresos brutos y de impuesto de sello. Ahí lo compartí, ¿se puede pasar con- Sí. Sí, A mí acá no me lo sí. ¿Quién es el consumidor? No, Por un trabajo, estaba ahí. Entonces, puedo ver acá abajo. No, no, por eso. Se me bloqueó. Déjame pararme. La otra visión, la trabajo está estado el trabajo bastante extenso, porque seguramente le iba a tener que matar Hay uno que le perdonen por el problema que tuvimos con la tecnología. Parece mentira que estamos tratando todos los temas digitales y de inteligencia artificial, llegamos al control. Bueno, en el trabajo, uno de los primeros temas que trato es el nuevo consenso fiscal del 2021, que a la fecha hay 19 provincias que adhirieron. Recordemos que el consenso fiscal es una herramienta que forma parte del derecho tributario intrafederal y que la nación lo aprueba por una ley y las provincias hacen lo mismo con los poderes legislativos y esto forma parte del derecho tributario intrafederal. Lo nuevo que hay en consenso fiscal es el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Hoy lo tenemos armonizado en el artículo 9 de la ley de participación. Que recuerden que esta ley tiene dos test, un test de analogía y un test de armonización. Y, digamos, el impuesto en el código fiscal de una provincia respecto a la cual se interpreta análogo a un impuesto nacional coparticipado. Por el contrario, si una provincia se aparta, ese impuesto sobre los ingresos brutos sería análogo a uno nacional coparticipado, pues podrían llevar eso a la justicia a los contribuyentes. ¿Qué dice el consenso fiscal con relación al impuesto sobre los ingresos brutos? Nos agrega el temita de que en vez de tener un gasto en la jurisdicción, digamos, para que una provincia pueda grabar en materia de convenio multilateral, el cambio más grande es que me habla de que el conductor va a tener que tener un nexo con la jurisdicción de que se caracteriza. O sea, acá quieren abandonar el tema que nosotros conocemos, que es el tema del sustento territorial, en el artículo 3 del convenio multilateral, que requiere al contribuyente realizar un gasto en la jurisdicción para poder atraer los ingresos de esa jurisdicción y darle base imponible a esa jurisdicción. Bueno, ahora me habla. Siempre nos quedamos sin. Ahí. Bueno, este tema pienso que las provincias no todas lo regularan de la misma manera. Y en los distintos códigos fiscales, ahí en el trabajo pongo cómo han ido regulando las operaciones de comercio electrónico las distintas provincias. Comencé el trabajo, si tienen tiempo de leerlo, van a ver que es bastante distinta la regulación que está en los códigos de las operaciones de comercio electrónico. Entonces, concentrémonos en el convenio multilateral. Recién mostré que el Consejo Fiscal del 2021 quiere cambiar este tema del sustento territorial, que como todos sabemos es un gasto que realiza el contribuyente en una jurisdicción, y ese gasto, sea computable o no, va a, digamos, originar que esa provincia participe en la distribución de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, y notamos que hay un cambio bastante grande en el consenso fiscal del 21, apartándose del tema del sustento territorial, y ahora con este tema nuevo de que lo que se va a requerir al contribuyente de un gasto es el nexo jurisdiccional. Vamos a concentrarnos en cómo evolucionó la norma. Recién en el trabajo anterior lo dijeron con total claridad. En el convenio multilateral
en el año 2002, la Comisión Arbitral dictó una norma que la doctrina la criticó bastante porque presumía que el vendedor había efectuado un gasto en la jurisdicción del adquirente de los bienes cuando la operación se formalizaba por medios digitales. Eh, la verdad que en particular yo me ocupé de criticarla bastante a esta norma y del otro lado hubo doctrina que opinaba en contra de que la norma estaba bien, pero lo cierto es que el texto del convenio multilateral jamás hace referencia a gastos presuntos. El artículo 3 del convenio multilateral habla de gastos reales y acá la norma con total claridad presumía que había un gasto en jurisdicción del adquirente cuando la compra se hacía por internet desde otra jurisdicción. Luego, esa norma fue, el domicilio del adquirente en las dos normas está definido por la Constitución 14 del 2007, que frente a bienes es destino final de los bienes y frente a servicios, lugar de prestación de los servicios. Eso no hay ninguna diferencia. Esta norma, la 83 del 2002, fue reemplazada por la 5 del 2021 y lo que habla, como comentaron en el trabajo anterior, que en lugar de presumir un gasto en la jurisdicción del adquirente, se requiere que el vendedor de los bienes tenga presencia digital en la jurisdicción del comprador de los bienes. Y la norma aclara cuándo tiene presencia digital y hace digamos, un catálogo de enunciados de cuándo tiene presencia digital en la jurisdicción del adquirente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si este tema de la presencia digital hace que el vendedor de los bienes no tenga que tener un gasto en la jurisdicción del comprador, que eso es lo que escribo acá. Entonces, hoy parecería ser de que la sola presencia digital hace que el vendedor de los bienes, al tener presencia digital en otra jurisdicción, deba inscribirse en esa jurisdicción, como bien en el trabajo anterior, podría ocurrir de que este sujeto se tenga que inscribir en las 24 jurisdicciones sin tener un gasto en esas provincias. Yo descarto que el tema del Internet sea un gasto que haya que atribuirlo a las 24 provincias. Eso lo aclaro, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer alguno de los artículos que no lo demás, pero bueno, para mí Internet hay que atribuirlo como gasto al lugar de conexión donde tiene tomado el servicio del sujeto. Yo no puedo repartir el gasto de Internet entre las 24 jurisdicciones. Bueno, al igual que en el otro trabajo, hoy estamos teniendo una maraña de regímenes de retención, percepción y recaudación que, en mi modesta y humilde opinión, la solución la encontramos en el Consenso Fiscal 17, 20 y 21, donde con total claridad las provincias asumieron el compromiso de respetar las pautas generales que fijen los organismos del convenio multilateral en materia de retención, percepción, recaudación e información. Lo que ocurre es que, bueno, a mí me tocó presente en la reunión con la Comisión Arbitral, está bastante reacio a dictar la norma. Porque, ¿qué tendríamos que esperar que haga la Comisión Arbitral? Esto está aprobado por ley del Congreso, está aprobado por ley de las distintas provincias. La Comisión Arbitral debería dictar una norma diciendo que la base imponible de todos los regímenes de retención y percepción es el valor de la venta, reducción del IVA interno y común. Debería decir que si el contribuyente está, por ejemplo, en régimen general, para percibir sobre una factura debería aplicarle el coeficiente de la provincia, no que el monto de la percepción se calcule para las 24 provincias sobre el total de las facturas. O sea, vamos a imaginar, nosotros en pesos la dividimos entre las provincias, una tiene 0,70, la otra 0,30, bueno, las dos no pueden retener y percibir sobre ese impuesto. Esas dos provincias tendrán que respetarse los coeficientes del artículo 2, o en su caso, si es algún régimen especial, deberán distribuir la base imponible por ese régimen especial, percibir y retener en función de eso. Porque, ¿qué ocurre? Si no lo hacen, que le van a generar saldos a favor permanente de los contribuyentes, y es lo que está ocurriendo ahora. A través de la Federación Pobladora le tocó pedir reuniones con la Comisión Arbitral para que dicten esta norma y hasta ahora no hemos llegado a ningún resultado. No sabemos si no la queremos. No, muchas gracias. Que, bueno, el último comentario que hemos contacto con temas que están trabajando para armonizar el régimen de percepción. Sí. Están trabajando. ¿Cuándo va a estar el resultado de la negociación? Pero están trabajando.
lo menos empiezo desde 2017 estamos con este tema, ¿no? O sea, si tomar los señales, van rápidos. En el impuesto de sello, como dijeron en el trabajo anterior, tenemos la pauta armonizadora de la ley de comercialización, dice que solo puede recaer sobre instrumentos, por supuesto que debe estar correctamente firmado, porque no firma hológrafa o firma digital, como dice el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, y la ley de coparticipación tiene el concepto de instrumento. Por supuesto que acá lo pongo en el artículo 288. Yo tengo la opinión de que un instrumento digital con firma digital hace nacer el hecho imponible en materia de impuestos de sellos. Un instrumento digital con firma electrónica no hace nacer el hecho imponible en el impuesto de sellos, pero el problema es que tenemos que hay muchas provincias que graban instrumentos digitales con firma electrónica y tenemos muchos ejemplos. En su momento, la mayoría de las provincias grababan los juicios de A, B y C. Todos sabemos que estos instrumentos son, hoy están en aplicaciones primarias y secundarias de grano, estos instrumentos son equivalentes a las facturas y estos instrumentos hoy en la aplicación primaria de grano no son instrumentos digitales con firma digital, son instrumentos digitales con firma electrónica. Entonces ponemos la clave de la PIB y tomamos, imprimimos desde ahí las aplicaciones primarias de grano, pero no, una vez que obtenemos el PDF, no lo firmamos digitalmente con cualquier tecnología para firmar. Entonces, en mi opinión, los fiscos que graban esto no están cumpliendo el concepto de instrumento de la ley de coparticipación. Bueno, ahí diciendo, con el trabajo anterior, para mí no hace falta modificar el concepto de instrumento porque, digamos, la ley de coparticipación hace referencia a que debe estar firmado, está firmado con firma digital o con firma hológrafa, pero sigue siendo instrumento. Entonces, esto digo que hay que modificarlo. ¿Cuáles son las propuestas que yo le hago? Bueno, en primer, digamos, un primer tema que yo veo es que el concepto de presencia digital hay que ligarlo un poco al tema del sustento territorial. O sea, yo creo que presencia digital sin gasto en la jurisdicción del cliente de los bienes no va, en mi opinión. En mi opinión, si bien la OCDE y todo, yo lo mencioné en el trabajo, tienen el concepto de presencia digital significativa, en ningún momento hablan del principio de ARMS, que tenga que tener gasto en la otra jurisdicción. Yo recomiendo que tenemos que, de alguna manera, ver cómo hacer para que la Comisión Arbitral se acude y dicte las pautas armonizadoras de los regímenes de obtención, percepción e información. Creo que es fundamental que los colegios, consejos y las federaciones trabajen en forma conjunta a los efectos de colaborar con la Comisión Arbitral, con la norma que hay que dictar, porque acá voy a ser bastante duro. Si no colaboramos, tenemos que ir por la norma que dictan. O sea, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, sentaditos acá, esperando que dicten la norma, bueno, tenemos la queja de la norma que recibimos del otro lado. Entonces, tal vez, Gabriela, eso lo tiene claro, tendremos que ver cómo colaborar para dictar estas pautas armonizadoras en materia de retenciones, percepciones e información. Acá pongo que de alguna manera tenemos que exigir a las provincias, a las jurisdicciones locales, a que todo aquello que no configura con instrumentos, como hológrafa o digital, no esté grabado con impuestos de sellos. Acá pongo el caso de la provincia de Santa Fe, donde obviamente quiere, así lo hace, exige el impuesto de sellos sobre las aplicaciones primarias y secundarias de grano, porque en mi opinión esto no configura instrumentos y no debería estar grabado con impuestos de sellos. Muchas gracias, que han sobrado unos minutos. Obviamente dije que iba a repetir la Una sola aclaración que se también lo poner, que para el caso que vos comentaste, las instituciones primarias, que se programa con ustedes siempre, tengo que dar que hay un modelo que ha firmado eso ya es el instrumento que, digamos, documenta esa relación. Entonces, en la institución primaria solo requiere la un instrumento. Bueno, legal, gracias. Bueno, hay que pasar el pago, por favor.
Sí, bueno. Sí. Bueno, ahora sí que viene un trabajo controlador. Sí, La verdad, no sé por qué se te ocurrió escribir sobre esto. no es la representación. Bueno, siguiente trabajo es encuadre tributario en el impuesto sobre los ingresos brutos de la venta de ganado por plataformas digitales. Elaborado por Alicia y Paolo y Mina Gárez. Por lo que tengo entendido, es un trabajo de investigación que han hecho de forma conjunta. Sí. Bueno, yo miembro de la Federación y Mina es investigadora por exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Nina Tarero y bueno, junto con Horacio somos parte de un equipo que lleva a cabo proyectos de investigación dentro de lo que es la Universidad Nacional de Rosario y puntualmente este proyecto, este trabajo que presentamos hoy junto a Horacio, acreditado por la Universidad Nacional de Rosario y por la UNIAU, trata de el encuadre, bueno, como bien dijeron, tributario de los ingresos brutos de la venta de ganado a través de plataformas digitales. Un poco como para contextualizar dentro de lo que es la actividad agropecuaria, ganadera específicamente, se conocen distintos canales de venta, de comercialización y por hoy, dentro de lo que son las distintas etapas de la actividad, como la cría, el engorde y la posterior venta para faena. Y bueno, un poco como para encuadrar, digamos, todas estas actividades que se realizan y sus medios para llevarlas a cabo, lo que surge un poco es cuanto a sí, las herramientas, sí. Ay, no. Vos estás embarazada. Así que a veces tenía la criatura. Vos quedás al lado. Bueno, hay, digamos, como bien explicó Nina, las formas tradicionales de comercialización de ganado, pero con el tiempo se fueron incorporando nuevas formas de comercialización de ganado, como por ejemplo los remates televisados, y ahora tenemos directamente remates a través de plataformas digitales, de internet directamente, no hay más televisión, no llevamos más el camarógrafo de prima, tenemos una camarita y una plataforma de internet, y ahí en el trabajo, Nina se tomó un trabajo de revisar un montón de páginas web para ver qué es lo que pasa a nivel internacional con esto, y resulta ser de que en muchos países la cantidad de ganado que se vende por internet supera a la cantidad de ganado que se vende por medios tradicionales, como por ejemplo en Estados Unidos, en Australia, estamos hablando de países que vende ganadero, ¿cierto? Entonces, eso va a ocurrir acá en la República Argentina. Mina relevó que ya hay varias plataformas de internet digitales que se vende el ganado por estas plataformas. El principal problema que nosotros relevamos en este proyecto de investigación es cómo encuadrar las ventas de ganado por internet por la situación que veíamos en el trabajo anterior. ¿Qué ocurre? Es muy fácil cuando las partes se juntan en forma presencial, pues se pueden pagar por el artículo 2 del convenio multilateral, y tenemos las situaciones por ahí donde las partes no se encuentran, sino que las operaciones se pudieran hacer a lo mejor, está bien presente el convenio multilateral del año 77 y las situaciones prácticas del artículo 13 que se verifican siguen existiendo hoy en la vida, no hay ninguna duda, tenemos que resolverlas con el artículo 13, pero bueno, están pensadas para aquel momento y nunca se nos ocurrió a nosotros de que podríamos tener conflicto entre el artículo 2 y el artículo 13, porque en aquel momento estaban claramente diferenciadas las operaciones que encuadraban por el artículo 2 respecto de las que encuadraban por el artículo 13. Recordemos que el artículo 13 tiene 3 párrafos, que en el primero hay una situación que hay un productor que saca mercadería sin vender de la jurisdicción productora y la lleva a otra donde la va a comercializar, y en el segundo y en el tercer párrafo hay un comprador de bienes que se va a desplazar a la jurisdicción donde está el productor y va a comprar el ganado. Entonces, ¿qué problemas se pueden presentar cuando
desdibujamos todo esto a través de la venta en una página web de Internet. Entonces, acá fuimos planteando situaciones donde el comprador se conecta por una plataforma web y dijimos, bueno, ¿cómo hay que distribuir la base imponible? Bueno, cuando hay dos jurisdicciones, no va a ser tan complejo el tema. Esto podrán encuadrar por el artículo 13, el primer párrafo, y acá ya sabemos cómo hay que, digamos, distribuir la base imponible, y sí vamos a aplicar el concepto de la licencia digital, la resolución 5, el comprador se está conectando por una plataforma, la vamos a tomar como jurisdicción comercializadora al lugar donde se está conectando la plataforma. Pensemos que siempre que hay venta por Internet de ganado va a haber un consignatario que va a estar ubicado en una jurisdicción. Acá hicimos coincidir al consignatario que está vendiendo por esa plataforma web con la jurisdicción del comprador. Entonces, acá es fácil entender que el consignatario que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el comprador que tiene el punto de conexión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como jurisdicción comercializadora, y bueno, como el campo está en Santa Fe, dejamos a Santa Fe como productora de ganado. En el caso de, pensemos de que el comprador, digamos, hay una página web en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está esta plataforma que vende el ganado, el comprador también está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero pensemos qué podría ocurrir si tenemos dos jurisdicciones que son productoras. O sea, acá hay cría y recría. Ya empezamos con problemas. Acá, si bien vamos a coincidir de que, como pusimos en la anterior, el comprador y el rematador de la hacienda está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos entonces acá, esto está solucionado en el convenio, no en el convenio multilateral, está solucionado por la resolución unificada, y me dice que tengo que calcular un coeficiente de gastos entre las dos jurisdicciones productoras solo con los gastos involucrados de ese rodillo, no con todos los gastos que tenga. Entonces, entre las dos productoras, que son Santa Fe y Buenos Aires, armo un coeficiente, cría, recría, pues acá yo hice, digamos, una abstracción de que tanto el rematador de los bienes como el comprador de los bienes están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, simplifiqué el tema, entonces tenemos una sola comercializadora. En el C, lo que planteamos es que el comprador ya no está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que el comprador, la plataforma está en la Ciudad de Buenos Aires, pero el comprador se conecta desde la provincia de Córdoba. Y acá, para complejizarlo, también estamos en una situación de cría y recría. Entonces acá ya se nos plantea el tema de cuál es la jurisdicción comercializadora, porque acá estoy mezclando el 13, porque tengo cría y recría, y tengo que tomar el concepto desde donde se está conectando el comprador, que me lo dice la resolución 5 del 2021 para operaciones digitales, que tengo que asignar la operación al lugar desde donde se conecta el comprador. Entonces, acá se me plantea, tengo digamos, consignatario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una plataforma web, está comercializando un montón de remates, y el comprador se me está conectando desde Córdoba. ¿Cómo distribuyo la base imponible? ¿La pongo a Córdoba acá o la pongo a Buenos Aires? Que es la página, el dueño de la página web está en Buenos Aires, pero el comprador se conecta desde Córdoba. Esto ya es un problema bastante complejo de entender. Y en el caso de, planteamos algo más complejo todavía. Planteamos la situación de que el comprador, vamos a imaginar que esté, en vez de en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Y acá se nos plantea el tema de que el comprador está ubicado en una jurisdicción productora. Porque dijimos de que quería en Santa Fe y recría en provincia de Buenos Aires. Esto, tenemos un caso de la Comisión Arbitral, luego confirmado por Petrol, Apache confirmado por Petrol, donde no hay que dar base imponible por artículo 13 a la jurisdicción si es productora y comercializadora a la vez. Entonces, si no hay que dar base imponible por artículo 13, en este caso
caeríamos en dar base imponible por el artículo 2. Pero si yo doy base imponible por el artículo 2, estoy dibujando el artículo 13 que me dice que con ese rodeo tengo que armar un coeficiente de gasto de las dos provincias productoras. Entonces, este caso es sumamente complejo de encuadrar, porque no sabemos si respetar el artículo 13 y aplicar cría y recría, y después, ¿qué hacemos? Porque no le puedo asignar base imponible a la provincia de Buenos Aires, porque se me está conectando desde la provincia de Buenos Aires, o bien, mando todo al artículo 2, pero tengamos en cuenta que en el artículo 2 no se tienen en cuenta los gastos, no los coeficientes, no tuve en cuenta los gastos de la venta de esta orden, sino que tuve en cuenta todos los gastos que tuvo este contribuyente. Claro, tengo armado el coeficiente del artículo 2. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿voy también por Petrol y armo otro coeficiente para esta distribución secundaria o no voy por lo que dijo en la paz del Petrol y tomo los coeficientes que tengo del artículo 2? La verdad que esta situación no sabemos qué es lo que habría que hacer con la normativa actual que tenemos. Motivo por el cual, acá yo le puse que es muy difícil sostener que la provincia de Buenos Aires reciba base imponible como productor y comercializador a la vez, porque esto ya lo dijo la Comisión Arbitral, que no corresponde, pero parecería que hay que distribuir por el artículo 2 conforme todos los problemas que yo les dije que tendríamos si aplicamos el artículo 2. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, para el tema de la presencia fiscal, para la venta de ganado, como quedó demostrado con el caso que les ponemos acá en el trabajo, y que si tienen tiempo les recomendamos que lo lean, está medio desdibujado la venta de ganado, el concepto de presencia digital. Yo creo que habría que analizar algún concepto para este tema puntual. Cuando hay cría, recría, la productora coincide con una comercializadora, eso creo yo que de alguna manera tendríamos que estudiarlo en profundidad para ver cómo hacerlo. Y bueno, ¿qué pedimos? Que la Comisión Arbitral dicte una resolución general interpretativa, en este caso en particular, cuando hay cría y recría y encima se venden alguna de esas dos jurisdicciones y ganan. Bueno, gracias. Porque venimos bien con el tiempo. No vamos a bien sobre la presentación. Bueno, para acompañarnos un poco en la presentación, hice un poco de investigación y voy a aclarar cómo funciona el ROC. ROC necesita uno de los. Ahí se escucha. ¿No? Bueno, Laura, ¿se escucha? Sí. Bueno, pero de frente todo lo van a ver también. Ahora, ¿cómo funciona el tema del contenido? Bueno, de los primeros usados van a ver un cierto virtual. Primero que tiene un reglamento de ROCA, y el ROCA exige siempre que la factura esté a cargo de los consignatarios que establecen la información. O sea, no es que vende el ROCA, siempre tiene que existir un consignatario que establece, ¿sí? Entonces es importante saber si coincide la jurisdicción en la cual está el producto y está el consignatario el cual está vendiendo, que generalmente ocurre porque trabaja con consignatarios de licencia. Ese es un otro punto importante a tener en cuenta es también quién a cargo de quién está el cliente. Siempre el comprador tiene que pagar el tiempo. O sea, que lo compra virtualmente, pero siempre hay animales los retira el comprador. Pienso que eso puede ser un dato importante para los casos por los que vos decías, o sea, que quien vende a través del ROCA no mueve los animales. El deja en su campo, si quieren les comento muy rápido cómo es el procedimiento, o sea, es una afirmación 10 días previos a la venta, hay que elegir una tropa, tiene que ser bastante estable, tienen ellos una tabla de evaluación, cuando los vienen a retirar no aplican esa tabla, aplican sanción. O sea, hay toda una serie de requisitos para que los animales se puedan vender a través de ellos. Pero yo creo que lo dato importante que tendríamos que incluir o someterlo a debate, ¿qué opinan? Dos cosas. Una es cuál es el domicilio del consignatario, a ver si existe el consignatario,
Y segundo, que el cliente le está pagando el vendedor. O sea, el vendedor, el único gasto que tiene es una comisión, si un pago comprobante, y tiene una comisión de 2%. O sea, tiene la comisión del consignatario y una comisión del vendedor. Exacto. ¿Alguien piensa, tiene alguna otra opinión, experiencia? Sí, sí, por así, tenemos más tiempo, parece. Sí, tenemos otro micrófono. Sí. A veces todo. Yo soy mendocino, así que sé de vino y no de ganado. No de ganado. Y es algo más divertido. Sí. Pero bueno, entonces escuchaba que aprendí en Brasil de Brasil. Me queda una duda, que como es una duda, tal vez pueda aportar algo mi duda al debate. El artículo 13 del primer párrafo dice que para que quede encuadrado el 13, los productos tienen que salir de la jurisdicción productora sin facturar, sin vender. Y a mí me parece que, por eso no conozco mucho los temas, una pregunta, a mí me parece, no conozco mucho las jugadas, a mí me parece que en la venta online de ganado, los bienes salen entendidos de la jurisdicción productora. No, pero cuando hay cría porque la vaca anda haciendo de un lado para el otro, porque hay productores que tienen dos carros. O sea, andan paseando de un lado para el otro, y el se identifica con la venta. Si hay tenido de cría, pasa de Córdoba a Santa Fe, y todavía no se vendieron, y el problema es atribuirlo cuando se vende. Pero no hay artículo 13. Porque el que compra, digamos, la vaca de cría por Santa Fe. La vaca de cría de Santa Fe. Sí. Pasa, Córdoba. Pasa a Santa Fe y la engorda. Sí. Bien. En Santa Fe está la vaca el día que un señor se conecta por internet y la pone. Por el Zoom, por lo que sea, y la compra. Entonces, hay un día que el señor que la compró va a la jurisdicción última donde está la vaca, en Santa Fe, la carga en un tren que está cercado y se la lleva. Esa vaca sale de la jurisdicción productora vendida. Por lo tanto, no sé si el artículo 13, me parece que el artículo 2, ¿no? Es mi duda. Disculpame, recordar que tiene que haber un consignatario. Ese es el tema. A ver, lo primero que quiero buscar es el cliente que lo venga por los arqueados. El cliente es Santa Fe, el consignatario es el Santa Fe. A ver, el producto es de Santa Fe y el consignatario es de Santa Fe. ¿Bien? Entonces, la facturación la emite el consignatario. Y después, por ejemplo, se había vendido Salto y vinieron de Salto a buscar los animales. Pero la facturación la hace el consignatario, que es de Santa Fe también. El producto sale vendido de la jurisdicción productora. Y sí, Entonces, sale vendido. Sale vendido porque, sí, allá en Chile la pedí de anuales. Proponer el debate al final porque es largo, porque todos vamos a querer opinar. Bueno, y lo que pasa es que no es totalmente diferente. Pero bueno. Más largo todo, porque si nos importamos el otro, importamos el otro, después debatimos con el otro, bueno, nos desplazamos. Bueno, que hablamos un poco, ¿no? Extendamos, destinemos todo el tiempo. Bueno, sí, con el siguiente también. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación del cuarto trabajo. Bueno, el título del trabajo es la gravabilidad frente al impuesto sobre los ingresos de los servicios digitales prestados por sujetos no residentes. Bueno, la autora es María Gritti y también es un caso conflictivo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Ahí. No sé por el volumen. Ah, ahí. Ahí va. Este tema de los servicios digitales lo encontramos dentro de la economía digital. Encontramos los servicios digitales, que son aquellos que están básicamente automatizados, requieren una intervención humana mínima, precisan el uso de un dispositivo para la visualización, descarga,
utilización. Y en este caso hablamos de los servicios digitales prestados por sujetos no residentes, por sujetos del exterior. Y dada la naturaleza de este tipo de prestaciones, trascienden las fronteras fácilmente, en oposición a lo que ocurre con los bienes tangibles que necesariamente transitan por una aduana. Los ejemplos que todos conocemos son Spotify, YouTube, Netflix, Zoom, etc. Los puntos que vamos a ver son el tratamiento frente al impuesto sobre los ingresos brutos de este tipo de prestaciones, tanto en la provincia de Santa Fe como en otras jurisdicciones, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, el consenso fiscal del 2021 y el nexo jurisdiccional, que algo se habló, y la resolución general de la Comisión Arbitral 5 del año 2021 y la misión de presencia digital, que también mencionamos. ¿Qué ocurre en la provincia de Santa Fe con este tipo de prestaciones? Si bien hubo, mediante la ley, el proyecto de ley impositiva para el año 2021, un intento de gravar estos servicios, esta modificación no prosperó porque por lo que nuestra provincia actualmente no se encuentra alcanzado este tipo de servicios. En el resto del país, ¿qué ocurre? De las 24 jurisdicciones, 18 avanzaron en la gravabilidad de este tipo de servicios. 18 jurisdicciones modificaron los códigos fiscales para grabar, para modificar el hecho imponible e incorporar a los servicios digitales prestados por sujetos no residentes. ¿Cuáles son los que hasta el momento no lo han hecho? Además de Santa Fe, Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Cruz. Vemos 4 jurisdicciones en particular a modo de ejemplo y con fines comparativos. ¿Qué ocurre en los códigos fiscales de estas 4 jurisdicciones? Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habla de presencia digital, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba se menciona la presencia digital significativa. En la provincia de Neuquén no se menciona este concepto. Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las provincias de Córdoba y Neuquén, dentro de los presupuestos de gravabilidad se incluye que estos servicios serán utilizados económicamente en la provincia, en el territorio de la jurisdicción, o a que recaiga sobre bienes, personas, cosas, sujetos que se ubiquen, domicilien, radiquen en la jurisdicción. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Neuquén incluyeron en los códigos fiscales definiciones de servicios digitales. ¿Qué se entiende por esta provincia por servicios digitales, para estas jurisdicciones? En este punto tenemos que recordar que a fines del 2017 se sancionó la ley 27.430, mediante la cual se modificó la ley de IVA, en parte vinculado a los servicios digitales. Y dentro de la ley de IVA, en el artículo 3, en el inciso E, apartado 21, inciso M, se incluye una definición de servicios digitales. La provincia de Buenos Aires tomó en forma íntegra esta definición de la ley de IVA y la incorporó en su código fiscal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adoptó parcialmente. La provincia de Neuquén también la tomó y la amplió. Las 4 jurisdicciones que estamos viendo incorporaron la figura del responsable sustituto. Esto significa que la determinación y el ingreso del tributo no la efectúa el prestador del servicio al exterior, sino que hay un agente que es responsable de hacerlo, que es el agente que intermedia en el pago de estos servicios. Y la alícuota aplicable oscila entre el 2 y el 4% para estos casos. Esta figura del responsable sustituto que se crea está en consonancia con lo recomendado por la OCDE, que sugiere la retención en la fuente. Bueno, entonces, en base a esto que vimos hasta ahora, la gravabilidad frente al impuesto sobre los ingresos brutos, este tipo de prestaciones de los servicios digitales prestados desde el exterior, en nada afecta al prestador del servicio. A Netflix o Spotify no se enteran si tienen que tributar o no ingresos brutos en nuestro país. ¿Por qué? Porque quien lo afronta en términos económicos es el usuario o el consumidor,
y quien es responsable de la liquidación y del ingreso de ese tributo es la entidad que intermedia en el pago, que tiene que afrontar una nueva carga administrativa que consiste en adecuación de sistemas, en consultas o actualizaciones periódicas en base a listados de prestadores de servicios digitales, consulta de la normativa provincial, códigos fiscales, leyes impositivas, etc. El consenso fiscal que se suscribió en diciembre del 2021 con relación al impuesto sobre los ingresos brutos, las provincias se comprometieron a, bueno, determinar que el hecho imponible alcanza el ejercicio habitual de título oneroso, lucrativo o no, en las jurisdicciones provinciales de cualquier actividad, y que el impuesto va a recaer sobre actividades realizadas por sujetos que tengan un nexo jurisdiccional con la jurisdicción del central. Se introduce este concepto de nexo jurisdiccional. El consenso continúa diciendo en este texto que se va a gravar el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos del exterior, usuarios o empresas radicadas en jurisdicción provincial, cuando se verifique que la prestación del servicio se utiliza económicamente en la provincia, que recae sobre sujetos, bienes, personas domiciliados, ubicados, radicados en la provincia, o que cuenten con una presencia digital. Se vuelve a hablar de presencia digital en este punto. Entonces, volviendo al primer párrafo del consenso que veíamos, se introduce este nuevo concepto de nexo jurisdiccional como un criterio de vinculación entre el hecho imponible y la jurisdicción local. Y nos preguntamos si es equivalente al tradicional concepto de sustento territorial que deriva de los lineamientos básicos de la Ley de Coparticipación Federal, más precisamente del artículo 9, inciso B, numeral 1, y la realidad es que este concepto de nexo jurisdiccional es más amplio que el sustento territorial. Entonces se trata de una pretensión de modificación de la pauta armonizadora de este impuesto. En relación a la resolución general de la Comisión Arbitral 5 del año 2021, que también se habló, esta resolución que surge casi 20 años después de la Resolución General 83 del 2002, introduce la noción de presencia digital y establece que a los fines de la atribución de ingresos en el régimen general del convenio multilateral, se considera que el sustento territorial del vendedor de bienes o del prestador de servicios se configura en la jurisdicción del domicilio del adquirente cuando exista presencia digital. ¿Y qué se entiende por presencia digital? En el artículo 3 de esta resolución se brindan los parámetros, se brindan 4 parámetros y se considera configurada esta presencia digital cuando se cumpla con alguno de estos parámetros. Que dicen que cuando esta presencia digital se considera verificada cuando se da alguno de los parámetros, que el vendedor de los bienes o el prestador del servicio efectúe operaciones en la jurisdicción del comprador a través de cualquier medio electrónico, plataforma, aplicación tecnológica. El vendedor o el prestador utiliza o contrata empresas para comercializar bienes y o servicios en la jurisdicción del domicilio del adquirente, como publicidad, procesadores de transacciones de tarjeta de crédito y de débito. El vendedor o el prestador ofrezca el producto o servicio dentro del ámbito geográfico del domicilio del adquirente y obtenga licencia para exhibirlo, y hasta el punto se considera verificado cuando se autoriza el consumo de esos bienes o servicios por medio de la tarjeta de crédito o débito. Y en el cuarto inciso menciona cuando el vendedor o el prestador del servicio requiera para la comercialización de los bienes y o servicios un punto de conexión y o transmisión, Wi-Fi, dispositivo móvil, etcétera, o de un proveedor de internet o telefonía con domicilio o actividad en la jurisdicción del adquirente. Y dada la amplitud, sobre todo de este último inciso, cualquier sujeto que comercialice de forma electrónica encuadra
dentro de lo que es presencia digital. No hay manera de comercializar esto bien las guías de servicio de forma electrónica sin tener un punto de conexión como Wi-Fi, dispositivo móvil, etc. Entonces, propuestas en el marco de esta jornada son recomendar a la Comisión Arbitral la creación e implementación de un sistema de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a las operaciones de servicios digitales prestados desde el exterior que permitan generar y presentar las declaraciones juradas en un único sistema conforme a la normativa de cada jurisdicción con el objetivo de simplificar la carga de estos responsables sustitutos, a estos agentes que resultan responsables de la determinación e ingreso del tributo. El segundo punto, que es en la misma línea, es sugerir a las jurisdicciones que avanzaron con la grababilidad de los servicios digitales prestados desde el exterior, la adhesión al listado de prestadores de servicios digitales que elabora el FIC en el marco de lo que es la Resolución General de AFIP 4240 del 2018, que se vinculan las percepciones de IVA por servicios digitales a fines de que los agentes de recaudación del tributo consulten periódicamente un único listado. De las 4 jurisdicciones que vimos, la provincia de Córdoba remite al listado de prestadores digitales de AFIP, las otras 3 elaboran sus listados propios. Esta propuesta, que también se mencionó en un trabajo anterior, es sugerir la modificación de la Resolución General 5 de 2021, esto en consonancia con la solicitada que presentó el FACS a la Comisión Arbitral, en el sentido de redefinir el concepto de presencia digital hacia la presencia digital significativa, y la modificación dentro del artículo 3 que vimos de ese inciso D que resulta poco preciso. Debe ser claro en la redacción y el alcance. En la cuarta propuesta, que es de difícil comprensión, es sugerir el dictado de una nueva ley convenio suscrita por la totalidad de las jurisdicciones, mediante la cual se redefinan los lineamientos básicos a los que debe ajustarse el impuesto sobre los ingresos brutos y se incorpora una noción clara de presencia digital significativa para la acreditación del nexo jurisdiccional. Como vimos, el consenso fiscal que está suscrito por 19 de las 24 jurisdicciones y es necesario que la definición de presencia digital significativa sea clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Reitero, venimos adelantados con el tiempo. Bueno, a ver, yo leí todos los trabajos. Si vamos a esperar hasta las 7 de la tarde para concluir cada uno, vamos a terminar a las 8:30 de la noche. Entonces quedan 10 minutos, si les parece, hacemos ahora algún comentario de esta presencia digital para no, porque todos los temas son diferentes. Cerremos algunos, 10 minutos, y después empezamos con la exposición. ¿Les parece? La lista de 30 minutos. Bien. Aparte se vive el especialista en impuestos internacionales. Por eso. Hola, felicitaciones antes, muy buen trabajo. A ver, sobre esto quería hacer un poquito de historia de qué es lo que pasó y que las legislaciones nos están confundiendo, porque tenemos que volver siempre al origen. ¿Qué graban ingresos brutos? Ingresos brutos graba la tasación individual. Y el IVA graba las importaciones de servicios. Entonces, cuando yo estoy importando servicios digitales, recuerda que importación de servicios, el IVA está grabado. IVA lo que dijo, algunos decían, no, esto no es una importación, porque claro, con importación de productos físicos es muy claro que es la importación, y no la van a importar. Con la prestación de servicios digitales, el tema de saltar si lo importé o no lo importé era más complejo, con lo cual la ley aclaró, en base también a lineamientos de la OCDE, es una importación. Sí resignificó el concepto de utilización económica, porque ahí quedaba un poco difuso, y entonces hizo una aclaración en servicios digitales en esta línea. Lo que hicieron las legislaciones provinciales, a ver, si estamos hablando de importación, claramente la actividad no está donde no está acá. No está acá. Ahora,
Ese es el concepto de importación. Ahora, ¿qué pasó con algunos servicios digitales? Algunos servicios digitales decían, bueno, es todo esto importación, con lo cual nada de esto está grabado. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo en realidad, vamos a un ejemplo, se puede dar nombres, ¿no? Le tomo un Uber acá, me hacen publicidad acá, ¿están haciendo acá una actividad? Y me parece que sí, Netflix. Yo no solamente es que lo veo en mi casa, voy por la autopista y ay, mirá, está en Netflix, hace esto en Netflix, pagame Netflix por acá. ¿Tienen presencia? Cuando la colega hablaba de presencia digital, ¿qué es el concepto de presencia digital? Son esas páginas que están acá. Entonces, si estás realizando una actividad acá, sí, estás realizando una actividad. Si vos me estás haciendo propaganda, si vos... Otra cosa es, yo me conecto y ando buscando por el mundo, no sé qué, y encuentro una cosa y la compro, en ese caso, para mí no debería corresponder pagar esos derechos, ¿se entiende? Sí, lo que me parece que pasó es que cuando se incorporó el concepto de presencia digital, no fue feliz la traducción y las jurisdicciones, porque esto entre colegas me sabrán decir, si pasa, pasa. Y entonces pusieron una cosa que es presencia digital todo. No, no es presencia digital todo. Ahora, hay que diferenciar los servicios digitales. Si yo tengo un servicio digital que me lo dan desde el exterior, pero acá me dan la forma de que yo me conecte, me preguntan para que, o sea, llegan a mí para que yo los conozca, me incitan a comprar algo. Si tengo algún problema, están acá para reparar. Y tienen acá una actividad. ¿Por qué no deberían tributar ingresos brutos cuando el mismo señor que está enfrente a mi casa tiene que tributar como cualquier hijo de vecino? Ese es el concepto de presencia digital, que después en las legislaciones, cuando yo creo que porque en una parte me tocó hablar con los legisladores, sabían poco de lo que es comercio internacional, y ante la duda muchas veces cuando alguien no sabe nada, también me pasa, ante la duda, ¿qué es? Pone todo. Como no tengo idea de qué sí, ponerlo todo y de alguna forma lo vamos a arreglar, y eso después lo pagamos caro, porque como dijo la colega, está todo, y cuando está todo, está nada. En realidad lo que deberíamos exigir es que haya una correcta, ¿sí?, legislación en materia de lo que es presencia digital y también hacer docencia en el concepto de presencia digital. A ver, todos los servicios digitales no es verdad que no tienen presencia. Hay servicios digitales que realmente no tienen ningún tipo de presencia y hay un montón de servicios digitales que te están bombardeando todo el día y aunque te vayas al fin del mundo, llegan a vos. Entonces, no están ausentes. ¿Queda claro? Esas legislaciones que incorporaron el concepto es porque si vos estás acá y me haces publicidad y tenés vendedores, y sí, te pago afuera, me lo das de afuera, pero escucha, me está llegando por todos lados, vos tenés presencia digital, vos realizás una actividad en mi jurisdicción y vas a tener que tributar como tal. Ahora, de eso no pasemos a que cualquier cosa que yo me baje por internet implique una actividad en mi provincia o en mi jurisdicción. ¿Sí? No, nada más. No sé si gustó, pero por ahí lo continúo. Quedan 2 minutos. Más 5, porque es 2 minutos de espera. Sí. Con respecto al tema presencia digital y demás, en la Comisión Arbitral tuvieron 2 resoluciones de caso concreto. No estoy hablando de la importación de ahora voy a hablar de operación en el mercado interno. En la resolución arbitral tuvieron 2 resoluciones de caso concreto, a las cuales se dieron alguna más, pero que fueron emblemáticas. Una es Sifón, contra la provincia de Misiones, y otra es Carnes Kevin Argentina contra la provincia de Misiones. Había un señor que estaba en Misiones y que le compró a Sifón, Sifón mandó la mercadería y el señor le pagó con una transferencia bancaria. Entonces Misiones vino y dijo, este ingreso hay que atribuirlo a Misiones porque tiene gastos en Misiones. ¿Cuál es el gasto? Los gastos bancarios. Pero si la cuenta corriente de Sifón está en el obelisco, no importa, el señor que hizo la transferencia estaba en Oberá Misiones. Hizo la transferencia desde su banco que estaba en Oberá Misiones, por lo tanto, el gasto bancario hay que atribuirlo a eso. ¿Y cuál es el gasto bancario?
los gastos bancarios, los gastos que están en cualquier extracto bancario, y además el impuesto a los débitos y créditos. Pero el impuesto a los débitos y créditos es no computable. Es más, en algunas empresas es un crédito, no un gasto. Claro. Bien, bueno, vamos a suponer que sea un gasto, que si fuese un crédito no, tendríamos que ni siquiera discutir. Supongamos que es un gasto. Y entonces dijeron que el gasto se atribuye al Ministerio. Carmen Heller por lo mismo, y a esto siguieron. Entonces, esto me permite elaborar la siguiente pregunta. ¿Qué importa si la venta es como es? Siempre va a haber gasto en la jurisdicción. ¿Por qué? Si yo vendo por digital y pago con una tarjeta de crédito y lo hago a través de Mercado Libre, el Mercado Libre me cobra la comisión. Esa comisión la te va a atribuir a la jurisdicción donde vendí, por lo tanto hay gasto. Si no vendo por Mercado Libre y vendo con mi banco, hay un gasto bancario, con lo cual hay el banco. Las operaciones digitales eliminan prácticamente o disminuyen al máximo el contribuyente local. Hoy es todo convenio. Y todo convenio con sustento territorial, porque el sustento territorial es un gasto computable o no computable, con lo cual, digamos, la discusión de si es por internet o no es por internet, es por teléfono o no es por teléfono, pierde sentido ante esta situación. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto. Digo cuál es la situación hoy, ¿no? Entonces me parece que hoy siempre va a haber gasto en la jurisdicción donde estamos comercializando. Respecto de tu apreciación de que el gasto de Internet lo tengo que atribuir a la jurisdicción donde pago, hay un caso concreto de la Comisión Arbitral antes del 2000 que se llama Corbalán-Goñi, donde Corbalán-Goñi era una droguería que vendía medicamentos en el Valle de Río Negro. Y entonces tenía como un call center que llamaba a sus clientes, farmacias, etcétera, y les vendía los medicamentos por teléfono. Y entonces vino a la provincia de Río Negro y dijo, ¿me tienen que atribuir ingresos a mí? No, si son por teléfono, es ente ausente y yo no tengo sustento territorial en Río Negro. ¿Quién tiene sustento territorial en Río Negro? Pidieron en aquella época, esto me lo contaron, no te lo viví, en aquella época pidieron las facturas a Entel, y Entel dijo, hizo una llamada a General Roca, una llamada a Neuquén, entonces hizo una llamada a General Roca, este gasto telefónico hay que atribuir en parte a General Roca, de Río Negro, con lo cual el sustento territorial. Aquel viejo fallo por Barán-Goñi, con la llamada telefónica lo podíamos apropiar al Internet. Hoy no hay llamado telefónico, pero mandé un mail a tal jurisdicción. Por lo tanto, debería atribuir porque el gasto de Internet lo estoy compartiendo con esa jurisdicción. Con lo cual, creo que en la situación actual, se ha desdibujado tanto todo esto, porque estamos interpretando una norma del año 77, donde había telégrafo y teletipo, hace muy dificultoso, pero me parece que hoy el tema presencia digital o no, me parece que sustento territorial hay siempre. Y por último, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto directo. Todo el mundo dice que es indirecto. Es directo porque todos los impuestos se trasladan. El impuesto a la ganancia es directo y también se traslada. Lo paga el sujeto pasivo, el que presenta la declaración jurada. El ingreso bruto es lo mismo. Entonces, ¿por qué decimos que es indirecto? Es directo. Entonces, el impuesto a los ingresos brutos es eminentemente territorial. Desarrollo de actividad en una jurisdicción. Pero medimos a través del gasto, y el gasto hoy está esparcido por todo el país. Nada más. Va a ser un break de 20 minutos. Así comenzamos los siguientes dos paneles con la presentación de los doctor Ricardo Chicolino y Julio León.